Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Pues ahora sí podemos decir bienvenidos oficialmente, digo ya con micrófonos abiertos, ya podemos decir bienvenidos a un episodio más, gracias por seguirnos escuchando, ustedes que ya conocen este proyecto que se llama el Centésimo Mono Podcast. Esta vez pues va a ser un episodio a 3 voces y vamos a hacer muchas preguntas que ustedes me hicieron llegar y que otras que tengo yo, pero pues no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha echado un cafecito con un brujo. Yo ahorita me estoy echando no un cafecito con uno, sino con 2. Tengo aquí enfrente de mí a Gerardo y a Beika. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a tomar un café con todo el micrófono. Exacto. Cero ensayado, ¿ok? Entonces quedamos que no hay edición, que no hay postureo. Entonces... Que va a haber francés, italiano y alemán en el lenguaje. Ahí sí no respondo. Ah, sí, exacto, de eso se trata. Ahí sí está bien visto socialmente. Así, aquí el Centésimo Mono, así somos todo menos postureo. Entonces, empiezo con una pregunta porque la gente obviamente cuando vea el título, pues a lo mejor una de las cosas que más se van a preguntar. Ok, entonces empiezo primero las damas. Si a ti te preguntaran ¿a qué te dedicas, Bey? ¿Qué contestarías? Muy buena pregunta. ¿A qué me dedico? Mira, realmente no me gusta hacer el charolazo. Ajá. Dar charolazo. Soy sacerdotisa wicana. Ok. Sí me dedico a compartir lo que es esta tradición, todo lo que es que actualmente ya muchos lo reconocen como una religión. Yo lo comento, para mí es como más bien una tradición espiritual, Okay. que sí tiene ahí sus puntos de brujería, de sabiduría, sobre todo ancestral, ¿no? Okay. Me dedico a trabajar dentro de todo este mundo mágico, espiritual, y es mucho conexión con la Madre Tierra, el conocer todo lo que es la energía de los elementos, pero no nada más como magia, sino el descubrir esa energía de cada uno de los elementos naturales dentro de nosotros mismos. Okay. Y sí me dedico a trabajar en todo eso, a compartirlo, a enseñarlo, a que tú comprendas esa parte de que no nada más es que nosotros los wicanos nos comemos a los niños en salsa verde. Solo se chillan mucho. Y no es nada que ver con eso, sino que es mucha conexión con la Madre Tierra, rituales, el aprender de toda esta tradición ancestral, ¿no? Y más que nada es el reconectar la energía de nosotros mismos como seres humanos con la Madre Tierra y todos los ciclos con los que vivimos con ella. Okay. Ahorita voy a regresar a ese punto porque a lo mejor quien esté escuchando puede que tenga conocimiento de qué es la Wicca, habrá quien tal vez no lo sepa. Pero primero me reboto del otro lado de la cancha. Misma pregunta, Jera, si a ti te dijeran, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué haces en este plano? Mi respuesta realmente es muy sencilla. Soy estudiante de mi vida. Es a lo que me dedico, a estudiarme. Ajá. Día con día.
Tengo funciones de otro tipo que son parte del chamanismo, que es el proteger y cuidar a los demás dentro de mi alcance y mis posibilidades. Okay. Sí, dentro de los estudios que yo traigo, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es mi dedicación? Es estudiarme, estudiarme, el quitarme el que somos los que tropezamos siempre con la misma piedra, eso no está dentro de mí. Okay. Sí, y no soy el que dejo de tropezarme porque cargo la piedra, no, ni madres. O sea, la quito y voy a construir un castillo con esa piedra y en su momento estará terminado, ¿no? Pero siempre ha sido estudiar cada movimiento y cada pensamiento de mi ser. Porque una de las preguntas que le surgía a la audiencia cuando tocaba yo el tema de, bueno, voy a hablar de esta, como de esta materia, de este tema del que seguramente todos conocemos a alguien quien ha acudido a que le lean las cartas, a que le lean la mano. Gente que se puede jurar a sí misma escéptica, sin embargo, siempre que tiene oportunidad, acude con alguien que tiene alguna de estas capacidades. Son los más divertidos. El que yo no creo en nada, pero tírame las cartas, son los más divertidos. Nomás a ver qué pasa, pero a ver, léeme las runas, sí, ¿no? Sí, totalmente. Son los más divertidos porque las caras que ponen son las mejores, ¿no? Son las de Lightway, ¿dónde supo o cómo supo? ¿Vio mi Facebook o qué onda? Este güey tiene cámaras en mi casa. Y es que lo hablaba precisamente con Paola, ella es astróloga, la entrevisté precisamente hoy, pero más temprano. Hoy fue un día muy espiritual y en ese sentido en el podcast. Pero hablando con ella, pues ella es inicialmente abogada. Renunció a la abogacía hace varios años y empezó el estudio en la astrología y se abocó completamente al tema de astrología y del Reiki, que es lo que más hace hoy en día. Pero ella me decía, de pronto cuando sentí yo el llamado, cuando sentí que estaba... que tenía esa capacidad, ¿no? Como para poder aprender y conocer y aparte compartir con la gente, pues cambió mucho su forma de vivir, cambió mucho todo lo que ella tenía pensado hacer. Pero ella me explicaba, bueno, cómo de pronto ella sintió ese llamado y fue muy fácil tomar la decisión, por así decirlo. Pero entonces, si yo tengo a una sacerdotisa de un lado y si tengo a un chamán del otro, primero tengo que preguntar ¿cómo llegaron a ese descubrimiento? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, es por acá? Empiezo contigo, Bey. Claro que sí, mira, yo te voy a explicar algo súper fácil. Yo siempre fui bien preguntona. Ok. Desde niña, ya sabes. ¿Y por qué? Ajá. ¿Y por qué? Y te explican, ¿por qué es así? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, mi familia originalmente es católica. Okay. Toda mi familia. Toda ella. Todos. Sí. Yo fui bautizada dentro del catolicismo, pero siempre cuestioné, siempre había algo de que, ¿por qué? ¿Por qué hasta aquí, no? O sea, ¿por qué la información encerrada en este cuadrado y que hay allá afuera? Okay. ¿No? El asunto comienza pues cuando empiezas a tener a lo mejor diferentes... no sé si decir habilidades o a lo mejor sensibilidad más despierta que otras personas, y cuando los mismos sacerdotes o padrecitos te empiezan a decir, no, eso no le hagas caso. ¿Y por qué no? ¿No? Entonces empiezas a leer y empiezas a investigar y empiezas a descubrir que hay otras cosas que van más allá de a lo mejor decir que Dios es el único que puede entrar, ¿no? Entonces, yo comencé... O al menos el Dios en el que nos enseñan a creer. Exactamente, ¿no? Entonces comencé a leer, dentro de todo esto, comencé a leer, me enfoqué a lo que tenía que despertar, o tenía más bien que descubrir eso que me estaba como calcomiendo por dentro de que, a ver, vamos a investigar a ver qué es. Y encontré, por ejemplo, te voy a decir, el mundo de los ángeles, y que también estuvo padre. Aprendí en ese cursos que tomé, aprendí que todo lo que yo hacía antes, que era la canalización, que en los cursos de ángeles haz de cuenta que te dicen son angelitos. Después aprendes que a lo mejor sí no es tus amigos imaginarios que tenías de hace tiempo, sino que pueden ser a lo mejor pues tus mismos ancestros, tus guías, no sé. O sea, vamos a decir que
Empezaste a entender algunas cosas que no cabían en la explicación del catecismo. Exactamente. Pero que no necesariamente estaban peleadas con el catecismo. Exacto, pero además si te das cuenta dentro de lo que es la religión católica, también te dicen que los ángeles no, o sea, que nada de que canalices energía de ángeles, también eso está prohibido para ellos. Claro. Entonces dices, pues ¿cómo? Entonces ¿quién me está ayudando con esto, no? O sea, ¿quién me está dando esta información que además es certera y que me está ayudando a entender muchas cosas? Dentro de este proceso empecé a leer, empecé a investigar un poquito más de lo que es el paganismo, de lo que quiere decir pagano y todo ese. ¿Y como ese más concepto. o menos qué edad tenías en este punto? Mira, tengo unos libros que me compré ya casada, que tendrá a lo mejor como 20 años. Okay. Tengo un concepto, ¿cómo dices? Un tiempo, para darme cuenta del tiempo en el que fue mi despertar. ¿Un parámetro? Exactamente, cuando estaba embarazada de Valeria. Ok, Valeria hace 20 años. Va a cumplir 21 años ahorita en enero, y fue justamente, yo calculo que fue cuando estaba embarazada de ella, porque fue cuando, además de que era chiquita, tenía mucha sensibilidad para escuchar y ver cosas, pero era la loquita, ¿no?, de la casa. Eras la tía de los cuarzos. Sí, era la loquita de que, ¿cómo crees? ¿Quién te va a decir eso? ¿Cómo crees? Yo leía la mano a mis primos y, a ver, ven, te la leo, ¿no? Y así como que, sí, dale la mano a la niña para que se entretenga, ¿no? A mis primos mayores, yo era una niña, yo fui como la más chiquita de todos los primos mayores. Entonces yo les decía cosas. Se empezaron a espantar cuando vieron que sí sucedía lo que yo les decía, pero yo no tuve ninguna enseñanza de que mira, esta línea te va a decir esto. Hasta la fecha yo no sé, ¿no? O sea, eso lo hice cuando tenía a lo mejor unos 13 años y lo dejé de hacer porque dije... Era más o menos intuitivo. Sí, exacto, porque dije, creo que sí, mejor me quedo quietecita, ¿no? Entonces lo dejé de hacer. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que no, los demás no hacen lo mismo, entonces que sí empiezas a ser como el frijolito negro de la familia. Y más cuando te dicen, no, es que eso no está bien, no, es que eso es malo, no. Entonces te empiezan a como que a poner límites y te espantas. Pero eso esa curiosidad seguía existiendo en ti. Sí, o sea, adentro era como que me tenía que quedar calladita, porque si no me van a, o me encierran, o me van a mandar de monja. Y sí me lo llegaron a decir. No, pues es que claro, o sea, la restricción de muchas de estas cosas y luego mientras más tradicionalista la familia, pues peor, ¿no? Sí. Déjame que te diga que mi papá y mi abuela paterna eran súper brujos y creo que eran los más católicos. Ya no están ninguno de los dos, pero sí, súper brujos y los más católicos. Entonces yo no sé qué programación tengamos o qué, como defensa a lo mejor, ¿no? De tanto señalamiento que hay hacia esas situaciones Totalmente. De brujería. Entonces, pues sí, es algo que vas guardando y que te vas así como que poniendo tus barreras y no sacas. Cuando estaba embarazada de Valeria se empezaron a otra vez a sensibilizar muchas cosas. El papá de mis hijos en ese entonces también era de que estás loca, ¿no? De, ¿cómo dices eso? O sea, por favor, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Así me lo puedo imaginar. Yo hasta la fecha sigo diciendo que estoy loco, güey. Es muy sencillo, ¿no? Hasta la fecha. Te digo, yo empiezo a los 7 años. ¿Sí? Y soy el menor de 5 hermanos, todos varones, entonces yo sufro un abuso sexual a los 7 años. Y pues en una familia de puro macho, pues, güey, no te quejes, calladito, y siendo el menor no podías hablar. Entonces yo nunca cerré ese canal con mis amigos imaginarios. Siempre, pues, ¿a quién les platicaba, no? ¿A quién les puedo platicar de esto? Pues entonces les platicaba a todos mis amigos imaginarios, ¿no? Tengo una fiesta en la cabeza de cuates que hasta la fecha siguen, ¿no? Que dices, bueno, ya no sé si son ciertos o ya es un desmadre ahí total de locura, ¿no?
Pero empiezo con eso, no cierro el canal y tengo la posibilidad de ver diferentes tipos de especies, diferentes tipos de cosas, o sea, desde ese punto, desde la niñez. desde la niñez, desde chiquillo, sí, pero siempre, como dice Beika, con una cuestionándome las cosas. ¿Y por qué no se puede? ¿Y por qué todo lo que uno hace es malo? ¿Por qué si digo esto es malo? O sea, ¿por qué me mueva es malo para la gente? ¿Sí? Cuando te digo, todos mis cuates imaginarios me decían, no, tú muévete. ¿Sí? ¿Quieres cortar la florecita? Córtala, güey. ¿No? O sea, no te sientas mal, güey. Claro. O sea, tú hazlo. Entonces me salgo a muy temprana edad de casa de mis padres y entro al vampirismo en Querétaro, ahí en Ezequiel Montes, ¿no? Y empiezo a aprender nuevas cosas. ¿Sí? ¿Qué edad tendrías en ese punto? Años. Okay. Y cuando dices vampirismo, define, porque estoy neófito en ese punto. Hay muchos tipos de vampirismo. El que a mí me tocó literalmente, sí, tomábamos sangre, íbamos a la Piedra de Bernal en aquel entonces a buscar bolas de fuego que hasta la fecha siguen siendo consideradas como brujas, a tratar de atraparlas. Okay. Sí, pero sí tomábamos sangre, no sangre humana. Bendito Dios, Ezequiel Montes tenía un buen rastro de burros y siempre teníamos sangre para todos. Okay. Era más porquería que otra cosa, te soy sincero, ¿no? Era un clan de bola de locos y oscuros todo el tiempo que pues, vives de noche, en medio de la nada. ¿Sí? Pero nuevamente ahí pues todo era a través de Satanás o Lucifer, ya sabes, la oscuridad alto. Y como dice, ¿y por qué a huevo tengo que ser con este? ¿No? Hay más. O sea, si yo veo a muchos tipos de cosas en mi cabeza, hay más. Entonces dije, no, pues no es para mí. Y me salgo del vampirismo y entro a la santería. ¿Sí? Y empiezo mi camino de santero. Me convierto en santero de una forma muy rara porque rompo muchas de las costumbres de la santería. Que tienes que pasar ciertos procesos y todo, y venían sacerdotes de allá padrinos de Cuba y me decían, no, güey, no necesitas que te hagamos los cortes, no pasa nada, y no necesitas. Y yo les dije, yo no voy a tener un lucero, no voy a alimentar a ningún muerto, qué hueva, cabrón, ¿no? O sea, no puedo conmigo y quieren que cuide un muerto, sáquense. Wow. ¿Sí? Y aún así me dijeron, no, tú sí, quédate. Realmente después entendía el por qué era el quédate, ¿no? Porque, bueno, pues te digo, no sé si mi locura, mi imaginación o lo que realmente veo les funcionaba mucho a ellos, ¿no? Pero nuevamente era que te querían atrapar en una sola religión. Porque eso era algo que también yo quería tocar con ustedes. O sea, vamos, en este mundo de el esoterismo, de la espiritualidad, de la pseudociencia, de todos los arquetipos que quieras que puedan existir en categorías, ¿no? De repente es como muy difícil para aquellos que no estamos empapados en el tema como diferenciar entre la brujería, el chamanismo, los santeros, o sea, vamos a decir, ¿existe alguna definición en la que uno pueda entender cuáles de ellas son a lo mejor disciplinas oscuras y cuáles no lo son? Es que realmente no importa. O sea, tú vas a un santero. El problema siempre lo he dicho, ¿no? Cuando llegan con un santero es porque ya pasaron por 1000 pendejos. Perdón que lo diga, pues ¿no? sí. Así llegan, ¿sí? Y llegan y es que quiero a fuerzas que frieguen al abogado que me está atacando. Un amarre. Sí, no, joder a alguien. Porque a eso llegan al santero. El santero no llegan por salud, no, o sea, llegan, con el santero vas porque vas a joder a alguien. Cuando el santero hace mil cosas buenas. Pero entonces, claro, dices, bueno, tú quieres joder a alguien, yo tengo que entregar sangre. Y por eso son los rituales de los santeros, donde hacen sacrificios a los animales. O sea, no es tanto que la santería sea toda oscura, sino que la razón por la cual la gente acude es... Sí, el problema es la voluntad. Cuando yo estaba ahí, yo tenía pleitos porque muchas veces llegaban y me decían, es que quiero joder a mi exnovio. No, güey, o sea, no lo hagas. Porque trae un karma tremendo. O sea, se te va a regresar tarde o temprano en la vida. Se te va a regresar. No lo hagas, ¿sí? O sea, enfócate en ti.
Ya, tu exnovio es exnovio, déjalo libre y enfócate en ti. O sea, levanta tu amor personal, tu autoestima. ¿Sí? Pide por ti, no por chingar al de al lado. Y el tóxico con un dolorón de estómago que no entiende por qué me duele la panza. Pinche vieja Sí, estaba con... pero la gente es aferrada y a huevo quieren hacer daño. Ajá. O sea, está en nuestra naturaleza el joder al que me hizo algo según mis perspectivas, ¿no? Y dices, güey, podríamos ofrendar una sandía, unas flores al mar y te iría de poca madre en la vida, ¿sí? Pero pues lo que tú estás pidiendo, pues sí, tráeme una cabra y un gallo negro, cabrón. Ok. Pero, bueno, tú pagarás el precio a la larga. Claro, es que la razón por la cual llegas con alguien en donde no encuentras respuestas o en donde no encuentras solución a aquel problema que tú crees tener, pues claro que también creo que se puede prestar a mucha charlatanería de gente que dice tener capacidades y que realmente no lo es. Pues es que se aprovechan de las personas. Es muy fácil. Cuando alguien está necesitado, hijo, es bien fácil joderlo. Sí. Bien fácil. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente piensa que necesita ser o chamán, o wicano, o santero para fregar a alguien, pero realmente es tu voluntad. La brujería no es mala. O sea, la brujería es vil conocimiento de todo esto que te explicaba al principio, de cómo suceden las cosas, de la energía, de entender el movimiento de los ciclos, del dar para recibir, del hacer que todo se active. Pero si mi voluntad es fregar, joder, como dicen, entonces eso va a ser. O sea, independientemente de aquella corriente a la que estemos recurriendo, si tú... No necesitas ser un santero para tener la voluntad de hacer daño. Un sacerdote católico con la voluntad de fregar. Bueno, ¿cuántas muertes ha generado o han provocado en la iglesia? No, claro. O sea, pues, si alguna vez tienen oportunidad de darse una vuelta por el Museo de Tortura de la Santa Inquisición, exacto. Dios mío, qué cosa. No te la crees, ¿verdad? No Dices, mames, ¿qué, o sea, ¿qué imaginación tenían estos cabrones para Yo torturar a la salí gente? con náuseas así neta mal de un museo al que fui de tortura de la Santa Inquisición, pero ahí voy yo de pendejo a meterme a algo que sabía que no me iba a dejar nada chido. Bueno, pero es que ver los métodos de tortura dices que te dejó el conocimiento, güey, de decir, sí. No mames, o sea, ya no Eso puedo sí. no puedo confiar en esto. Enfocándolo a religión o a una tradición espiritual, todos vamos al mismo punto, que es el amor incondicional. Si te das cuenta, tanto la Wicca como la santería, como el cristianismo, el catolicismo, como todas las tradiciones espirituales, religiones o como quieras llamarlo, vamos a un mismo punto. El problema es lo que llamamos como cuando se aferran a ¿El apego? no, es el Fanatismo. Ah, ok. Cuando entonces ya tachan, porque tú moviste la mano derecha y esa no era la izquierda, entonces te la voy a cortar. ¿Sí? Ya. Porque ya está mal, porque la ley dice que, o sea, la interpretación de leyes, de libros y... No, y bueno, creo que teologías. también es importante para que mucha gente tenga perspectiva diferente a lo mejor de la que pueda tener. Ustedes como sacerdotisa, como chamán, como brujos, ¿ustedes han conocido, por ejemplo, sacerdotes católicos o líderes espirituales que hayan acudido con ustedes? Sí. Sí, claro. Sí. Es que parte por ahí, o sea, ¿cómo es que los estudios más profundos de todas estas ciencias ocultas están en los, ¿cómo se llama? En los anaqueles de los libros de las bibliotecas del Vaticano? Exactamente. Por eso siempre hay que cuestionarlo, todo. O sea, siempre va a haber una respuesta a lo que buscas. Nomás es diferente el camino, pero al fin y al cabo todos vamos a llegar al día de la muerte, que es el final para todos. Punto. No importa, todo lo demás es un sistema creado por el hombre, creyendo que debo de hacer y tengo que hacer, pero no, o sea, tu caminar es, camínale, güey. ¿Sí? Sonríele y agradece todo. Sí. ¿Cómo fue esa transición en tu historia en la que primero decías, bueno, comenzaste en el vampirismo, después hacia la santería? De ahí, ¿qué pasó después o cómo se llegó? Al cristianismo. Ahí es cuando se vuelve más loco.
De ahí me fui al cristianismo y fui bautizado en el cristianismo y me querían de pastor ahí en Veracruz. ¿Qué tal? Sí. Ves como si él sí está más loco. Y es chistosísimo, ¿no? Porque como dices, ¿qué aprendí? Güey, pues me encanta porque me doy del triquitraque con la Biblia con cualquiera, cabrón, ¿no? O sea, porque la he leído 7 veces y me encanta. Y es un librazo, como novela es un librazo. Sí, señor. ¿No? Entonces, y la recomiendo, pero me agarro con los pastores y me defiendo y me dicen, Wow. porque gracias a Dios tengo el conocimiento. Ajá. ¿Sí? Pero nuevamente llegó el punto en el que es que esta es la buena. Dije, no, la buena ¿para quién, güey? Pues será para otros, para mí no, esta a mí no me sirve. O sea, no creo que nomás haya uno. Ajá. ¿Sí? Y empecé otro caminar y bendito Dios me tocó un Don Juan, allá en el norte. ¿Qué es Sí. un Don Juan? Es un chamán. Ok. Conocidos como los Don Juanes, ¿no? Que Ok. se llamaba Jorge, todo el Don Juan, así se le dice a los chamanes originalmente, pues, se les decía a todos, era Don Juan. Ok. Sí, Eso es aprendizaje nuevo para mí. sí, por ahí está el libro de Carlos Castañeda, ¿no? Ok. Del Don Juan, que lo basan a un solo, no es uno solo. Carlos Castañeda estuvo con muchos chamanes, pero a todos se les dice Don Juan, ¿Y lo conociste a él y luego? ¿no? Y él fue el que me dio el nuevo caminar, cabrón, porque chistoso me pasó como, yo les digo, me pasó la de Karate Kid, cabrón. Que llegamos muchos chamacos a su casa y fue desechando. Y mientras en su casa estábamos con el wax on, wax off y bárrete la entrada. Y dices, pues, ¿qué me barro, güey? Si es puro desierto, cabrón, pura tierra, ¿no? ¿Qué barro? ¿En qué momento acabo? Sí, ¿en qué momento acabo, no? Y así nos trajo un rato hasta que quedé yo nada más, fue eliminando a todos y ya cuando fue mi momento me dijo, órale, pues a caminar, ¿cómo que a caminar? Vámonos, 44 días a caminar en el desierto, tú y yo, pero vas solo. Entonces nomás me dio mi cantimplora con mi licuado de peyote y a caminar, güey. Él iba conmigo cuidándome, ¿sí? Wow. Y me aviento 40 días caminando en el desierto, llego a una cueva donde paso mis últimos 4 días, que es mi renacer. Ok. Sí, ya es la última parte de limpieza. En ese proceso, en el desierto, días buenos, días malos, soleados, fríos, todo lo que te puedes imaginar y empeyotado, porque es lo único que llevas, peyote. Para aguantar la joda. O sea, durante los 40 días es lo único que consumes. Es lo único que iba consumiendo. ¡Wow! Cantimplora de licuado de papaya con peyote. No. Entonces... ¿Pero cómo sobrevive en 40 días un licuado? O sea... pues él lo va preparando. O sea, él me va, no te dejan solo nunca. O sea, él va checando, porque al fin y al cabo, empeyotado. Eso está más cabrón. Los que piquetes de alacranes, las mordeduras de serpiente, no lo sientes y no te pasa nada, te vale madre mientras estás empeyotado. Pero cada quien reacciona diferente, ¿no? Hay gente que no la libra ni al primer pisotón de alacrán ya valió madres. Ahí quedó, ¿no? Se le duerme la lengua y valió madres. Yo de verlos me duermo, cabrón, ¿no? Sin que me pique. Sí. No, la neta vas tan empeyotado que ves otro mundo. O sea, no vas en el desierto. Ajá. O sea, ni te enfocas en que vas en el desierto, vas en una travesía totalmente fuera de lugar. Okay. ¿Sí? Ya te digo, los 4 últimos días, pues ya es un poco de la depuración del pachecón que traes y todo, y viene tu renacer, pero ya renaces con un desbloqueo ante todo el sistema, ante todo, que dices, güey, ya entendí quiénes somos y qué hacemos aquí. No puedo dejar de pensar en que con quienes he hablado que han tenido experiencias psicodélicas, por ejemplo con el peyote, hablan del santo viaje que te pegas con una sola toma un día. Pero eso es porque está mal, además. Eso está mal. La ayahuasca, el peyote, así de ven, vamos a echarnos un taco, porque hoy te lo venden como taco y cortan un gajo del peyote y te dan tu taquito de peyote. ¿Sí? Está mal. Digo, a mí me prepararon antes para el viaje. No fue un preparado de dieta, como te dicen, deja de comer carne si vas a hacer la ayahuasca. No, bullshit. Aquí fue prepárate mentalmente, ¿sí? O sea, una introspección, o sea, vas a trabajar contigo, cabrón. Entonces, en tu caminar, pues sí llevas un camino, un enfoque de hacia dónde vas, no nomás sales a ver qué respuestas me dan sobre el divorcio de mis papás, ¿no? O sea, no, voy con un caminar de mi vida. Entonces, sí hay una diferencia enorme.
Okay. ¿no? Es más, te digo, eso yo lo hice hace 26 años que hice ese recorrido y es hasta la fecha no he vuelto a comer peyote. O sea, con eso fue suficiente, ¿no? Pues es que, oye. ¿No? O sea, chistoso, puedo alcanzar esas alucinaciones con una meditación. Ok. O sea, es como que tu cerebro ya aprendió a generar esa sustancia y ya no necesita el estímulo externo. No, más bien te quitaste el miedo. Ya Okay. conoces qué hay del otro lado, porque Okay. lo que no te deja a ti traspasar a eso es el miedo, a lo desconocido. Pero si te empelloto, estás pendejo, pasa sin problemas. Sí, pues sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea, es una gran diferencia. Pero si tú en una meditación ya sabes qué hay del otro lado de la puerta, la atraviesas sin problema. No necesito estar dopado para atravesar. Okay. ¿Y cómo comenzaste tú en el tema de la Wicca, Bey? Pues por lo mismo que fue, hay un buscar entre libros e historia que me topaba con empecé a buscar justo el tema de Wicca porque yo buscaba más que nada una reconexión, como que debe de haber algo así como qué es de dónde sale todo este como llamados. Haz de cuenta que es como que te hace falta algo, como si te pusieras los zapatos sin calcetines. Ajá. O sea, como que hace falta algo ahí que amortigüe, no sé. Entonces, empecé a buscar, te digo, empecé con entré con el mundo de los ángeles y dije, está interesante, pero creo que yo busco algo más todavía, ¿no? Y dentro del mundo de los ángeles encontré los elementales. Ajá. En el mundo elemental, de las hadas y de los duendes y todo eso, dije, esto se me hace más conocido. Y de ahí empecé a recordar que cuando yo era niña me subía a un árbol que estaba mero en la entrada de la casa. Ajá. Y yo platicaba con alguien, un alguien. Okay. No era un niño, no era un adulto, era un alguien. Y ya, como que puse este recuerdo aquí, dije, ahorita lo voy a ocupar. Ya fue cuando empecé a leer sobre el mundo, bueno, la cuestión del mundo férico y todo eso. Y dije, esto está interesante, pero yo voy algo más todavía. Ajá. Cuando empiezo a encontrar información de lo que es la antigua tradición, la antigua religión que le llaman, que es como más como el paganismo, a lo que se dedicaban, los rituales, porque la Wicca es neopagana. Okay. Entonces ya cuando te das cuenta cómo ¿La Wicca es una religión, es una práctica, es una cultura? La Wicca ya está considerada hoy en día como una religión. Okay. Podría decirse que es una tradición con origen pagano, pero va más enfocado a lo que es la vida de la tierra, los ciclos de la vida, ¿no? Okay. Ya es algo, podríamos decirle, que no es tanto como un paganismo, o no enfocado a lo que es en realidad un pagano, que se dedicaban a la agricultura, al verdadero ciclo de vida con la reacción de la tierra y el sol, la luna y todo lo que conlleva. Esta parte de Wicca ya está más moderna, ¿no? Ya tienes toda la estructura del año, del ciclo del año, okay, más organizado y como que más enfocado. En el pagano tenía que vivir de lo que era día a día, el estudiar el sol o el poner atención a las estrellas o la reacción de la madre tierra, de cuándo tienes que sembrar, cuándo es la época de cosecha, cómo reaccionar a determinada temperatura. Ajá. Esa cuestión de conexión y que ritualizaban, porque aparte lo que más que nada se enfoca es que dentro de lo que es la antigua religión son, se me olvidó la palabra. ¿Pero de qué estás hablando? De que creen que todo tiene espíritu
Ajá. Panteístas. Okay. Son panteístas. O sea, en el panteísmo se le enfoca un espíritu a cada una de las cosas, las piedras, la tierra, Okay. todo, ¿sí? Y la otra es el que tiene espíritu de las plantas, se me olvidó también la palabrita. Esa es también como la forma en que cómo se enfocan a la vida de toda la naturaleza, ¿no? El referirse a una planta, el respeto a lo que es el espíritu de esta planta que me va a ayudar o que vamos a obtener esta información. Todo este mundo es así como que mal visto por otras religiones, ¿no? Okay. Porque como solamente existe un Dios y a Él es al que tienes que venerar, lo demás es como que Él nos los dio, ¿no? Pero cuando se le enfoca esa parte de energía, porque realmente todo tiene energía, todo tiene una vibración, entonces es cuando nosotros podemos entender muchísimas cosas, como O sea, por lo que estoy entendiendo, entonces esto tiene mucho que ver con el conocimiento no solamente de cosas naturales, de energía y canalización, sino lo que la naturaleza puede hacer para mejorar tu vida, por medio a lo mejor de, no sé, curación, ¿cómo se dice? Sanación a través de las plantas y de piedras y todo esto. Pero ¿por ahí no va? solamente eso, sino el que tú puedas conectar con esa energía. Okay. Porque, por ejemplo, es yo soy mucho de herbolaria. Ajá. y el hacer la medicina con herbolaria. A lo mejor podrías decirse, es un poquito más lento, sí, pero incluso no es nada más para curar, sino para prevenir, para estar como que bien, ¿no? Doy un taller que se llama Magia con Hierbas y que es literal hacer magia con las hierbas. Y me encanta porque trato de enfocar la visión de todos y cada uno a que no estás trabajando con una hierba, sino estás trabajando con el espíritu de esa hierba. Uh-huh. Viéndolo desde esa perspectiva, tu misma vibración cambia. Uh-huh. Entonces haces como una alianza con este espíritu para trabajar sobre un fin. Y es que me haces acordarme de algunas cuestiones como puede ser las creencias, por ejemplo, judaicas. Uh-huh. Mucha gente se pregunta por qué es el kosher. Cuando hemos dado me ha tocado dar conferencias hablando sobre, no sé, creencias limitantes que tienes en tu cabeza y cosas que a veces te impiden crecer como persona, ¿no? Y en una de ellas hablábamos de la creencia judaica de comer de forma kosher, que les resumo así como en una cápsula algunas de las cosas que los judíos creen acerca de cómo tu relación con la comida, esto que hablabas de entender que tiene un espíritu, por ejemplo, el animal al que te vas a comer, ¿no? Ya me acordé de la palabra, si me das chance. Ajá. Animismo. Perdón, porque soy muy dispersa. Ajá. Necesito a veces sí como que alguien que me ayude porque se me olvidan las palabras. Y eso hasta mis alumnos lo saben, que se me olvida la palabra. Y de repente tengo al brujo. Siempre tengo al brujo cerca. Ese que es así, pero entonces, perdón. No pasa nada. Animismo y panteísmo, ¿sale? Entonces decía yo, en el tema del judaísmo también se toca esta cuestión de cómo, no sé, ¿por qué, por ejemplo, la comida kosher, no sé, no se come... Cuando un platillo es kosher no puede llevar dos animales en el mismo platillo. O sea, decir una hamburguesa que lleva carne de res y tocino de cerdo es totalmente inaceptable. Porque la relación que tú tienes con tu alimento es como que en la religión judía, por ejemplo, se prefiere matar a una res y que de una sola vida coman 5 o 6 personas. Porque es como darle el respeto a la vida que se tuvo que sacrificar para que la mayor cantidad de gente pueda sobrevivir. Siempre se va a preferir eso a comerse 5 pollos, porque son 5 vidas que tienes que sacrificar para que sobrevivan 5. Entonces mejor matar un animal grande y no mezclarlos. Es decir, en un plato de huevo con jamón, pues evidentemente una va al cerdo, que el judío no se lo come, y otra estás matando 2 especies para que se alimente una sola persona. Entonces, cuando yo lo entendí y escuché eso, dije, wow, o sea, qué chido como tener esa relación de conciencia
de que pues no nada más en el sentido egoísta de, me voy a comer esto porque se me antoja, sino que entiendas a quién tuvo que morir, que puede haber sido una planta, que puede haber sido un animal. Eso lo puedes aplicar ya sea para los veganos o vegetarianos, o sea, estás quitando una vida. Yo muchas veces lo pongo a prueba y le digo, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un árbol? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué preferir que se mueran muchos de unos y pocos de otros? ¿No? ¿Y qué valor le estás dando? Es que nosotros pensamos, espérate, pero el árbol sin nosotros vive, nosotros sin los árboles no vivimos, o sea, abusado, ¿no? O sea, es parte, por decir, parte del chamanismo es ese, ¿no? Es el entender que somos parte del todo. Okay. O sea, y que no somos ni más inteligentes ni más babosos que nadie, ¿sí? Aquí me surge somos también un engrane nada más. Ahorita que decías eso, como que somos esa unidad, ¿no? En la que todos podemos tener este tipo de capacidades. O sea, ¿ustedes dirían que todos los seres humanos tenemos alguna capacidad que se podría desarrollar, ya sea para la magia, la brujería o algo así? Claro. Sí, de hecho yo lo consideraría como habilidades, Ajá. porque todos tenemos de todo, así que todos tenemos de todo, pero hay quienes tienen desarrolladas más habilidades que otros. Es como, por ejemplo, la pintura, el canto, todos podemos hacerlo, pero a lo mejor mi habilidad para cantar es nula, ¿sí? O sea, está dormida ahí del 0.1% y a lo mejor para ti puede ser una habilidad bastante buena, ¿no? De 10. Depende de cuántos mezcales vayan. Sí, claro. Pero todos podemos hacerlo, ¿sí? Ahí depende de qué grado de habilidad o a lo mejor de que cómo lo ejercitamos, porque también se vale, también se puede. En cuestión de sensibilizar tu espíritu, a lo mejor tu glándula pineal, el meditar, todo esto son ejercicios. Y justamente la parte de espiritualidad es como ejercitar tu cuerpo para poder alcanzar a lo mejor una capacidad o una tanto habilidad motora, también espiritual se tiene que ejercitar. Porque también he escuchado de gente que de pronto identifica que tiene esas capacidades y les huye. O sea, no, es que estoy alucinando, o van a que se los medique un doctor. Pero es porque justamente lo que te decía, somos como que marcados como que estás loco, como que estás mal, y hasta el psiquiatra llegas a parar, porque no todos tienen esa parte como que desarrollada, y quienes ya lo tienen o que nacieron con esa parte muy, muy habilidosa, por así decirlo, es porque pues ya nacieron así, ¿no? Y trae esa parte el gran conflicto del miedo, ¿no? Cultural. Que bueno, de toda la historia, ahorita traemos ya más de 25,000 años de historia donde se nos ha implementado un miedo en la sangre hacia la muerte. Y ha habido muchas culturas que lo han tratado y han respetado mucho la muerte y la toman sin problemas, pero otras, hijo, si yo veo un muerto, no, güey, o sea, me da miedo. Yo 1000 veces, si ves a los muertos, habla con ellos. Wow. O sea, tenle miedo a los vivos. Sí. Sí, o sea, tenle miedo a tu vecino, compadre, ¿no? El muerto está, pero si siguen en nuestro plano, no es de que, ya tenemos un nuevo angelito, lo siento, no hay un nuevo angelito, regresó a la energía. ¿Sí? Y se pueden hacer presentes. Llámalos y habla con ellos, no pasa nada. Es aprender a comunicarnos de otra manera, no a través de un estado sólido del cuerpo, sino es ahora energéticamente, ¿no? Y sí me gustaría también preguntarles, porque es una de las preguntas que me llegó por gente a quien le pregunté, bueno, supongamos que tú te echaras un cafecito con un brujo, ¿qué le preguntarías? Y una de estas preguntas muy comunes fue como, ¿qué onda con todo este rollo que empezó a hacer boom? Vamos a decir, ¿qué consecuencias puede tener para una persona el consumo de la ayahuasca, del sapo, del peyote? O sea, porque el lado, digamos, comercial o marketing lo conocemos, ¿no? El viaje astral. Pero ¿qué hay detrás de las bambalinas? No mames, ahí está tremendo el asunto, porque ahora ¿qué tengo que hacer para poderme meter toda la mierda que quiero? Ser espiritual. Ahora tengo permiso
Ya no, antes eras clasificado como pacheco, ¿sí? O marihuano, lo que quieras. Ahora eres espiritual, güey. Y tienes respuestas, cabrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias, güey? Pues una ola de pendejos. Gigantesca. Porque sí me preguntaron específicamente qué tan probable es que alguien se quede en el viaje por el hecho de consumir algo como esto. Yo he atendido aquí en Cancún a más de 5 personas que no regresaron de la ayahuasca. Órale. Y es tremendo. Y hablo con ellas y están conscientes y te dicen, no voy a regresar porque mi vida era una mierda. Wow. Dices, pues bueno. Y sí, te soy sincero, estás viendo el entorno, a sus familiares que fueron los que me llamaron para hacer... Y pues yo tampoco regresaba, güey. ¿Sí? Sí, o sea, si te das cuenta cuál era su entorno, si te entiendo. Si ves el entorno, entiendo perfectamente, ¿no? Es más, pase doble, güey, síguele, ¿no? Permanencia voluntaria, güey. Te mando una postal y pásatela chido allá. Quédate allá, güey. Sí, yo no regresaba tampoco, ¿no? Entonces, pero ¿qué está ocasionando esto? Pues eso, güey, el que ahora tenemos permiso a través de la palabra espiritual de meternos todo mal hecho. Yo te puedo decir, la ayahuasca, tú vas a ver al Amazona, a un chamán allá, y tú nunca tocas la ayahuasca. Tú te acuestas a sus pies, él se la toma y él te hace los cantos de la canalización de todo lo que está viendo. O sea, tú no la tocas, no tienes el respeto y no tienes el conocimiento y no tienes la fuerza para soportar el madrazo que causa la ayahuasca. O sea, en el Amazonas es alguien que por medio de su experiencia y conocimiento, él te da los mensajes. Él te hace el canto, te va cantando todo y tú lo entiendes perfecto, te preparan mentalmente para recibir el mensaje. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues lo voy a tener que decir. Llegó un gringo, vio y lo negoció y ahora la mitad está haciendo ayahuasca y es más, aquí la venden y aquí la hacen. Señores, ni siquiera es de la región, yo no sé qué se están metiendo. Sí, porque es una liana, ¿no? Del Amazonas. Son muchas raíces. Es un mengurje de raíces. Y no creo que esté muy permitido volarlo de a litro en el avión, güey. Claro. Entonces, ¿qué les están metiendo aquí? Pues yo checaría más bien los ácidos y las tachas y todas las mierdas que les meten. Con algo de tierra, para que sepa tierra. ¿Sí? Qué fuerte. ¿Y con el sapo y con el peyote? El sapo, pues ahora es nomás para... Ya dejé la cocaína, ya dejé las otras cosas, pero ahora le meto al sapo. O sea, es como el rockstar desmadroso que se metía a drogas y perico y ahora es cristiano. Y ahora es cristiano, exactamente. Comprendo. Sí, o sea, el sapo, dices... Hacer un el yuri viaje se llama que eso. te da el sapo es muy fuerte, no es largo como la ayahuasca, es muy fuerte, pero si tienes tantita consideración, dices, güey, sabes de dónde y sabes que son toxinas de defensa del sapo, o sea, sabes que lo tienen que torturar, sabes toda la mierda que trae eso para ti. Claro. O sea, no la agarraban nomás por nomás, o sea, la agarraban para joder a los animales en cacería, para pendejarlos. Si querían atrapar un gatito, pues le ponían tantito al dardo y lo ponían pacheco. Órale. Sí, no lo usaban para viajar, güey. ¿Por qué? Porque es un veneno automático de defensa del sapo. Es que me clavo en esta desinformación que existe sobre todo esto, porque pues antes de empezar a grabar hablábamos Gisela y yo de cómo, o sea, no sé, está la gente que lee la mano, que te tira las cartas, que te lee el té, que vas a que te lean el aura, y cada vez son más y más y más y más y más, ¿no? Pero de pronto está esa sobreexplotación del mundo espiritual del que dices, de cómo, y lo hablábamos en el episodio que grabé antes, pues uno se clava tantito en entender, por ejemplo, la historia de la astrología, que antes venía junto con pegada la ciencia, la astrología y todo lo demás, y de pronto se separa en la Edad Media y lo que quieras. Surge este boom a partir de que cae el muro de Berlín y de que se abren, no sé, territorios que siempre estuvieron muy cerrados, imperios, el chino, no sé, la ex Yugoslavia. ¿Qué sucede?
hay un boom en el que es como ese movimiento pendular de que no hay ningún conocimiento de pseudociencia, vámonos y abran las puertas y todo el mundo entre por donde quiera, ¿no? El tema es que empiezo a ver que cada vez más esta tendencia a la espiritualidad, a veces mal entendida, está empezando a sustituir cuestiones muy restrictivas como lo podría ser la religión católica o el cristianismo o la que tú quieras. El tema es que no por eso deja de ser nocivo el tema de que cualquiera de las dos las consumas sin información. Tanto una religión como cualquier otra cosa sin la información necesaria. O sea, imagínate, no, pues qué padre, vámonos a una ceremonia que va a haber en la playa y nos van a dar ayahuasca y te pegas en el avión y no regresas. Sí. O sea, esas consecuencias están cabronas. No sabía. Y aunque regreses, créeme que regresaste con más preguntas ¿Qué respuestas? que respuestas. Y mira que una buena meditación bien guiada, en una buena meditación puedes obtener las respuestas que buscas como una ayahuasca. Ok. Pero pues es que depende también cuál es realmente lo que tú buscas, qué es lo que quieres. Ajá. O sea, ¿quieres llegar a un extremo que te pongas todo heavy, loco? Ajá. O en sí, o de verdad quieres encontrar en tu interior tus respuestas, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que quieres? ¿Tienes los huevos para enfrentarte a ti mismo o no los tienes? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Si no los tienes, güey, ve a jugar el espiritual por donde quieras y métete lo que quieras y sigue tu vida. Pero si buscas respuestas, vas a toparte con el fantasma más grande, que eres tú. Es que sí me puedo imaginar que de pronto, no sé, una persona que vaya con curiosidad, ¿no? Que eso es lo que se me hace horrible, por eso el dicho de la curiosidad mató al gato. ¿Eh? O sea, una persona que se meta en una sesión en la que le hagan una regresión y vea una vida pasada y de repente no está listo para eso, fuck. O sea, puede ser una desconexión muy fea con la realidad en la que ya no se vuelve. No. Ahora, a mí me han pedido 1000 regresiones, yo les digo, a ver, ¿para qué quieres ir a otra vida si tienes los suficientes pedos en esta? Ajá. O sea, ¿neta? Ajá. ¿Neta quieres ir a otra, güey? Ajá. ¿Para solucionar según tú los pedos de esta? Sí, claro. O sea, es como déjame salgo un rato con mi ex porque no me llevo bien con mi novia. fíjate. Ok. Lástima, ya no tengo la grabación. Hace 7 años le hice una regresión a Beika, ¿no? Y estaba la grabación, ahí la tenía, donde me dio su nombre, donde se vio en los campos de algodón, hablaba como niñita, describía todo perfecto, ¿no? Wow. O sea, completito, ella sabía quién era en su vida pasada y todo. Pues sí, es parte de una familia de esclavos en los campos de algodón, pero es una niña y no pasaba nada malo, ¿no? O sea, sí, hasta ahí. Ajá. Sí, lo hicimos así como bueno, porque quería tranquila pero he hecho 1 o 2 regresiones y dices, hijo, te dije que no te iba a ayudar, güey. Empeoraron las cosas. O sea, bajo aviso no hay engaño, ¿no? Claro. Porque además yo te meto y te paso por 5 etapas de tu vida pasada nada más, del cual la última es revivir la muerte de esa vida. Que eso está bien cabrón, o sea, ¿Por eso qué? sí he Porque escuchado si no regresas pensando que estás vivo en aquella vida. Claro. O sea, te tengo que matar otra vez, entonces, y a una de ellas le tocó que la asesinaran dentro de una violación y todo. Y, pues lo siento, güey, te avisé, ¿no? O sea, te avisé. Justo ese punto, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que Ajá. buscas? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás con esa inquietud? ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, todo ¿Y tiene qué vas a un ganar con porqué y eso? para qué. Todo en la vida tiene un porqué y para qué, ¿no? Entonces, cuando buscas una terapia de esta, es justamente ¿para qué? ¿En qué te va a beneficiar? O sea, de verdad es un tope que no te permite crecer, evolucionar, avanzar. ¿Qué es lo que buscas? Uh-huh. Sí, creo que si desde un principio eso queda claro, y no nada más si vas a ir con alguien a que te lea el tarot, o sea, inclusive si te vas a parar en terapia psicológica, si vas a lo que sea, o sea, si no tienes claro el propósito de para qué estás ahí, pues también creo que, porque luego eso es algo que veo con gente, pues como decíamos al principio, ¿no? El escéptico que va y, ay, pues sí, a ver, no te van a decir nada que no sepas.
pero va a ser muy fácil juzgar desde el escepticismo y decir, no, pues claro, es que es pura charlatanería, si ni siquiera sabes qué es lo que estás buscando. Si no tiene ningún sentido, es como, pues a ver qué me dicen. Pues, ¿qué te van a decir? O sea, con una mente cerrada, cualquier cosa que te digan, pues no importa, ¿no? No importa. Y si tampoco tienes clara una respuesta o no te gusta aquella que te dan, que también eso creo que está cabrón. Porque luego, con Pau, cuando estábamos hablando antes de grabar el episodio sobre astrología, me decía, es que sucede que mucha gente acude conmigo como para tratar de encontrar una respuesta en una relación que no funciona. Y cuando les digo, es que la cosa es que tú no has trabajado lo suficiente, es como, no, yo quiero que le eches la culpa al otro cabrón, no a mí. Es que ese es el problema más grande que tiene el ser humano, es ese. Que tengo que encontrar a quién culpar fuera de mí. O sea, mi búsqueda es chingar al de afuera. Yo no, yo soy perfecto, güey. Yo no... Culpa yo, no. No, güey. ¿De qué hablas? Por sí, supuesto no, que ni no. Madres. ¿Sí? Ajá. Entonces, te digo, cualquier punto de tu vida, en esta vida, en una meditación, regresamos todo, vas a tener que aceptar la culpa. ¿Y ¿Quieres solucionar tus problemas? Acepta que tú eres culpable de todo lo que te ha pasado, bueno y malo. Y muchos me dicen, es que a mí me violaron y yo no tuve la culpa. Sí, créeme que sí la tuviste. Algo tuviste que ver ahí. Te pusiste en ese lugar, no escuchaste las señales de no te metas en ese... O sea, te hiciste güey. Pero llegaste a ese punto por algo, porque no cumpliste con el radar que trae el cuerpo humano de hacia allá. No le hiciste caso a tu intuición, porque, güey, mi cerebro es más inteligente que mi intuición. ¿Sí? Pero créeme que somos culpables de todo. Y todos aquellos que crean o que puedan sentir que tienen estas capacidades o que a lo mejor las han dejado apagadas o las han ignorado por encajar, como decía Bey, no quiero ser el señalado y whatever. O sea, ¿existe en su experiencia alguna forma en la que la gente se pueda dar cuenta de cómo se puede desarrollar, cómo llega ese llamado, cómo se dieron cuenta a lo mejor ustedes dos en que, tengo esta capacidad y la puedo desarrollar? O sea, ¿cómo suena esa campanita para saber que es por allá? ¿Sabes que cuando dejas de luchar en contra de y dices, está bien, a ver, me escucho, Ajá. a ver, me voy a dar chance, el entender, mira, curiosamente la vida te va poniendo con personas que coincides con estos puntos, ¿no? Hay personas en las que dicen, no, tú no me vas a entender si te explico, pero de repente te vas a topar con alguien en el que te va a decir, sí te entiendo, te escucho, ¿no? Cuando llegas a ese punto en el que tú te aceptas y que dices, sí, entiendo que hay cosas que a lo mejor tengo habilidad para algo que otras no, entonces en el momento de que tú te aceptas y que dices, órale, se te va abriendo un panorama que es como magia. ¿Qué te puedo decir? Tienes que buscar tu clan, güey. Como que te vas, esa oposición que tú tienes ante una situación que estás viviendo desde hace mucho, se te aclaran muchas cosas cuando tú mismo te aceptas. Es como salir del closet. Sí, yo estuve en el closet brujil durante mucho tiempo. Cuando yo lo acepté y dije, sí, pues ya de aquí soy. O sea, así soy. Ahí es cuando de repente me topo con Gerardo, me topo con otras personas que digo, no soy la única. ¿No? O sea, cuando ustedes se conocieron, ¿quién le dijo a quién, oye, ¿qué crees? Tengo este chip. Realmente así, no. Pero bueno, yo cuando lo conocí a él, yo ya sabía que él era chamán. Yo no le decía, oye, yo veo esto, me pasan estas cosas, ahí siento así. O sea, de hecho, déjame te digo que yo soy muy miedosa para cuestiones paranormales. Y me pasaba muchísimo de chiquita, ¿no? Incluso te puedo decir, mi papá tiene 20 años que falleció y cuando él fallece, yo entro a su cuarto porque falleció pues ahora sí que en mis brazos, ¿no? Yo estaba en su casa, ya cuando se lo llevaron, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Entro a su cuarto como ver así como que qué pasó aquí y de repente estuve
punto así de... No lo vi porque yo le dije, o sea, estaba sintiendo como que se estaba haciendo presente y me dio miedo. Okay. Y le dije, no, por favor, porque me da miedo, o sea, no puedo aguantar esto. Y como que se calmó, ¿no? O sea, soy muy miedosa para las cosas, pero justamente por eso, porque eres señalado. Ajá. Porque te programan a que eso no está bien. Pero sigues teniendo esa capacidad. De sentir, ajá. De sentir, sí, de ver. Y de retarlos también el otro día. Ajá. Pero haz de cuenta, más que nada de escuchar. Okay. Y de percibir, de sentir, de escuchar, de mensajes, ¿no? Uh-huh. Pude verlos alguna vez, pero sí fue algo que yo dije, no, ahí sí ya no voy a poder, o sea, es algo que no podría, ¿no? Entonces sí, esa parte la bloqueo, pero, por ejemplo, Gerardo sí los puede ver, y entonces es algo que digo, no, esto que se lo quede Gerardo, a lo mejor yo recibo mensajitos, pero sí es algo que todavía, a la fecha, al día de hoy, ya puedo incluso aceptarlo, pero sí era algo que me daba como mucho miedo. Sí, imagínate. Y yo no, sabiendo... claro que me puedo imaginar que gente que acude con ustedes de pronto te dice, no, pues es que nunca lo había dicho en voz alta, pero yo puedo hacer esto, yo escucho esto, yo percibo aquello. Sí, cuando tú les dices, está bien, es normal, uh-huh. Así como que... Habemos más como tú. Sí, exacto. Porque Juan Pablo, mi hijo, bueno, ahorita tiene 24 años, pero cuando era chiquito él me decía, es que oigo voces. Okay. Es que vi esto. Y entonces en mi mood de mamá yo le decía, sí, está bien, ajá. Platícame. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué decían? O sea, no es el de, no, ¿cómo crees? Estás loco. Ajá. Ay, no, echa agua bendita. No. O sea... Este niño se le metió el diablo. Entonces, es el hacer que está bien, es normal. Ajá. ¿Sí? Acércate un poquito más al micro, please. A lo mejor lo que necesitan es alguien que los escuche. Okay. No te espantes, ajá. Es algo normal, o sea, está bien. Okay. Es como que no le puede decir a un niño, sí, es un muerto, ajá. Ay, corre por tu vida. No, claro, porque pues no va a entender mucho de lo que pasa. Pero también es así como que no hacerle ver de que, o sea, que es malo. Que es malo, uh-huh. ¿no? Ni como programarlo a que tenga miedo. Uh-huh. Porque esa es otra. Yo siempre tuve miedo de dormir sola desde chiquita. Ajá. Y yo dije, eso es algo que no voy a permitir que mis hijos tengan. Ajá. Entonces, desde chiquitos, o sea, es tu cuarto, luz apagada, uh-huh. Nada de que el foquito, no. Y no pasa nada, la oscuridad es normal. Uh-huh. Y dije, ay, pobre, yo me voy. Uh-huh. Pero fue algo que a mí me dolía, así como que yo no podía hacer eso. Imagínate, yo dormí acompañada toda mi vida. Primero dormía en el cuarto de mis papás, después dormía con mis hermanos, después dormía cuando ya me casé, después cuando yo me casé y viajaba mi marido en aquel entonces, me pasaba a Juan Pablo a dormir conmigo. O sea, no dormía sola hasta que hice una sanación ahí muy rara. Pero es que fíjate que se me hace interesante todo esto porque, o sea, alguien a lo mejor podría pensar que, ay, claro, pues como tienes conocimiento de estas cuestiones espirituales y metafísicas y todo esto, como que ya nada te da miedo, como que en tu vida ya no puede haber, no, pues no, o sea. No, yo llevo 30 años y hasta la fecha da miedo. Ajá. Es diferente el miedo. Okay. ¿Sí? O sea, ya sé que no pasa nada, ya todo. Inclusive cuando llego a ver seres ahí en una terapia o que se me... Luego se dan cuenta porque yo empiezo a llorar. Okay. O sea, para mí ya es hermoso, pero el corazón me lo tocas y está... Puta, porque como si fuera a entrar a un concierto de Kiss, güey, o sea. Uh-huh. Porque ves tanto de luz como de oscuridad, supongo. Es lo mismo. Okay. Es que no hay luz, no hay oscuridad, güey. ¿Cómo así? Sí. O sea, inclusive tú ves en esta tercera dimensión, vemos gracias a las sombras. Uh-huh. O sea, nosotros nos movemos a través de las sombras. Estoy súper confundido, tengo como 800 preguntas en este momento. O sea, la tercera dimensión la tienes gracias a las sombras, si no sería plano todo. Okay. Entonces tus ojos ven a través de las sombras, pero entonces deja de pelear con eso. Uh-huh. Y vas a ver sombras
de todos tipos y colores y sabores. Es como luz, pues sí, conoces esta luz o la luz blanca, pero ¿cuántas gamas de frecuencia de luz hay que no percibes hoy en día porque tus ojos no te permiten verlo? Ajá. O sea, obscuridad te lo han pintado como malo, ¿no? No es malo. No hay un infierno, no hay un cielo, hay un todo. ¿Sí? El tambor es divino, la flauta es divina y son frecuencias totalmente de lados contrarios. ¿Sí? Nomás es cada quien a lo suyo, zapatero a tus zapatos. Como seres humanos todos tenemos, ¿no? Como es, ve que es buena para la herbolaria. A mí me preguntas de herbolaria y dices, puta, pues yo lo que conozco de herbolaria es mi cigarro, güey. Yo sé que con la mota vuelo, sí, con el tabaco me relajo. O sea, ahí no termina es lo mío, mi horizonte. la herbolaria no es lo mío. Ajá. Sí. Y el vaporru para el resfrío. Entonces ya están grandes bailarines que ayuda, la risoterapia que ayuda mucho y hay gente especial para eso, que tienen ese don, si lo quieres llamar de esa forma. Oye, pero mira, fíjate, algo que tú comentaste ahorita que es clave, realmente los que nos dedicamos a en este mundo mágico, espiritual, somos personas normales, somos personas que, como todo mundo, dormimos, vamos al baño, comemos, reímos, lloramos. Habrá quienes a lo mejor dejan su parte sensible abierta, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo te voy a decir que yo me puedo bloquear muy fácil cuando no me interesa algo, pero así de bloquearme de a lo mejor si estamos nosotros 4 aquí presentes y hay ruido aquí atrás, la dispersión. Desaparece. Ay, mira, para un mí. globo. Desaparece para mí en ese momento. Incluso yo creo que por eso es se me va el avión tan fácil. Porque es eso, me ubico en el momento y se va. Pero sabes que se me hace muy interesante, muy importante recalcar eso que dices, de que no por el hecho de que alguien tenga una capacidad de ver, de percibir o de ayudar, o quiere decir que va a tener un gato negro, un sombrero negro encima y va a vivir en una cueva en una montaña. No. Porque al menos les comparto una experiencia que yo tuve la primera vez que yo fui con una numeróloga, que yo realmente ni siquiera sabía que la numerología existía. Y cuando me di cuenta de eso, pues yo estaba morro, tendría unos, no sé, 19, 20 años tal vez. Y pues obviamente que yo me esperaba cuando me dijeron la numeróloga. Yo decía, cabrón, pues qué onda, ¿no? Me imaginaba así como, no sé, una casa en un barrio bajo, así como una onda como si fuera yo a hablar con una gitana, chingo de velas alrededor, una cosa así medio oscura. Ajá. La señora va a salir así con unas túnicas de colores bien raros, con números impresos, no sé. Era la señora más fresa del mundo que conocí. Su casa así llena de, ya sabes, angelitos de cerámica y fotos de los niños y los nietos. Y yo, cabrón, esto como que no se parece mucho a lo que yo estaba esperando. Y entro y me sienta la señora en un comedor así de súper lujo, de tienda departamental. Y la madre y yo, Caracas. Y ya la señora me hace algunas preguntas y empieza, ¿no? A hacer todo el arte de la numerología, que es muy impresionante todo lo que arroja. Bueno, o sea, terminando todo el tema, que no sé, habrá durado tal vez 1 hora la cita que estuve con ella. Entendí cosas que yo creo que ni siquiera me sabía plantear la pregunta misma. Y me resolvieron cosas en esa cita, en ese ratito. Pero a lo que voy es que de pronto esa creencia de que, no, pues es que estás trastocado, estás pirata, la tía de los cuarzos y los aceites, que crees puras mamadas. Ajá. Mucha gente alrededor tuyo practica, frecuenta gente que tiene estas habilidades, pero no se dice por el estigma que se le pone encima a la gente. Sin embargo, aquellos que se jactan de ser muy científicos y teóricos y escépticos, al primer diagnóstico de una enfermedad incurable, en chinga empiezan a buscar respuestas en otro lado. Claro, por supuesto. Sí. Ahí es donde el ateo se vuelve espiritual. Yo te puedo decir, a mí se lo platicaba a Beika ahí en Veracruz, me vaciaban el piso de enfermos terminales para hacer exorcismos.
Exorcismos. Sí, cuando tenían un paciente que los doctores ya no saben ni qué putas madres hacer, que Ajá. no sabían, vaciaban el piso y me llamaban, cabrón. O sea, del Piso hospital. del hospital, piso vacío. Se armaba un desmadre, se pone chidísimo, ¿no? Ajá. Pero era, güey, pues este viene bien tocadisco, necesita un exorcismo, cabrón. Wow. No, O sea, ya cuando... no le vas a encontrar nada porque, Eso te iba a decir porque cuando... no está en este plano, Cuando güey, el o sea, oncólogo ya no sabe a quién sí, recurrir. sí, o sea, el teléfono a ese rojo grado, sí. es el del chamán. El del chamán, güey. Y era divertidísimo, o sea, es impresionante, ¿no? El momento te zurras de miedo y todo, pero es muy chistoso, como dices, pinches doctores, ¿no? O sea, Es que qué porque cabrón se ya ver esperan, un o sea, exorcismo, o sea, alguien hay- poseído. está nuestro campo material que tenemos, el peso, el cuerpo, lo que quieras, pero también somos energía y eso no lo podemos negar, ¿sí? Comprobado por la ciencia. Entonces, pues trata los dos, no estás peleado, usa la medicina normal y usa la medicina tradicional, como quieras verlo. Sí, ahí es en donde luego veo O sea, que... sánate por los dos lados. Es en donde me doy cuenta de cómo de repente vivir con este modo anestesia, ¿no? En modo avión en el que, pues la rutina siempre es la misma, no pasa nada, pero cuando llega una pregunta a la que es muy difícil darle una respuesta con toda esa cuadratura científica de la que a veces es muy limitante, entonces es en donde la gente empieza con una experiencia límite, con algo muy cabrón que sucede. Es hasta ahí en donde empiezan a ver, bueno, a lo mejor hay algo más allá del libro de química y del de física. O sea, cuando, no sé, por eso una de las últimas cosas que quiero tocar antes de cerrar el episodio es una de las cosas que tanto me llamó la atención acerca de todo esto fue como ver los dos lados, ¿no? O sea, meterme a estudiar un poquito de los dos, pero me interesaría que la gente que esté escuchando esto se pregunte ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión respecto de algo que siempre habías creído? Si es que constantemente estás revisitando tus ideas y tus opiniones. Lo digo porque yo conozco gente que... No, pues es que eso de la brujería, las energías y todo eso son puras pendejadas. Ok, y de repente muere alguien muy cercano y mediante los sueños, por ejemplo, empiezan a llegar mensajes incomprensibles y esa misma persona que decía que eran puras pendejadas está formadita en la sala de espera para hablar con una bruja porque necesita entender, ¿no? ¿Por qué esperarse hasta que sea una situación límite tan fuerte cuando puedes revisitar tus ideas y cuestionarlas y decir, bueno, ¿y si será? ¿Sí será que ya a mis 25, 30, 40 años ya lo sé todo? No, no jamás. Tú empezaste el programa diciendo, ¿a qué te dedicaste? Ajá. A estudiar mi vida. O sea, ¿cuándo? Todos los días cambio de opinión, güey. Diario veo algo diferente y diario acepto. O sea, mi mente es un paracaídas estúpidamente enorme y abierto, cabrón. Hoy se lo venía diciendo a Beika cuando veníamos para acá. O sea, tengo memoria fotográfica y no me acordaba cómo llegar, ¿no? Es una de las bendiciones de mi mente. Que si este camino no lo uso desde hace 3 años, no lo guardo. O sea, pero puedo pedir el archivo de regreso y llegamos sin pedos. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cuándo cambias de opinión? Todos los días debes de cambiar de opinión y cuestionarte tú mismo todos los días, güey. Sí, me di cuenta y topé con un artículo que hablaba eso. Precisamente esa era la pregunta de que ¿qué tanto confías en una persona que constantemente cambia de opinión? Y la conclusión del artículo decía, ¿a quién consideras a la persona más inteligente que haya pisado la Tierra, ya sea en el mundo antiguo o moderno? Y pues obviamente mucha gente hace referencia a Albert Einstein. Una persona que refutó sus propias ideas varias veces, no una sola. O sea, él, por ejemplo, publicaba un artículo que hablaba sobre la materia Dark Matter y luego 2 años después él mismo publicaba un artículo diciendo, oigan, dije puras pendejadas. Totalmente cambió mi opinión y esta es la... Y luego otra vez. Y así, muchos de sus artículos él mismo se refutó varias veces. Entonces imagínate, si hay alguien a quien tú puedes considerar muy inteligente, tal vez a lo mejor el alma de la física moderna, y entender que esa persona pudo rebatirse a sí mismo y decir lo que yo creía estaba mal, ahora lo creo de este modo.
pues qué egocentrista sería tener la inflexibilidad de decir que a la edad que tienes hoy, ya todo lo que conoces es verdad y no hay nada más, ¿no? Es que, y aparte, no hay verdad absoluta. Pues no. Exacto, y aparte aquí el punto es, ¿cuál es tu intuición? ¿Qué te dice? Como dice Gerardo, no existe la verdad absoluta y todos tenemos diferentes puntos de perspectiva. Ajá. Estamos en una misma habitación, pero tú tienes una visión, Gerardo tiene otra y yo tengo otra. Uh-huh. Entonces es mi verdad contra la tuya y contra la de Gerardo, uh-huh. ¿no? O y la de Luche, que por aquí está. Y a Luche. Pero cada quien tiene su verdad. Y si giramos, vamos a darnos cuenta de que existen otras cosas. Claro. Entonces va a estar cambiando constantemente. No es el aprendizaje nunca va a terminar. Ajá. Y como dices, a lo mejor tu punto de vista va a cambiar, tus conceptos van a cambiar, pero lo que sí es un hecho es que todo tiene energía. Uh-huh. O sea, eso no lo digo yo, ni lo dice la Wicca, ni lo dice el chamanismo. Todo tiene energía y todo tiene vibración. Uh-huh. Y la respuesta ante eso, en la presencia de otra vibración, pues tiene una reacción, uh-huh. ¿no? Entonces, siendo ese el caso, digo, sé que a lo mejor se van a quedar muchas preguntas que vamos a hacer para un episodio número 2, porque ya que lo escuchen a más de uno le van a surgir esas dudas. Pero bueno, mientras tanto lo vamos a dejar hasta aquí. Pues muchas gracias por habernos visitado, por compartir micrófono con nosotros. ¿Cómo los encuentran? Porque pues sé que tienen programa y toda la cosa. Allá, Una Ventana a la Magia en Facebook. Ok. Estamos en Facebook, nos encuentran como Una Ventana a la Magia, ajá. Justo que es podría decirse que es la página de la escuela, okay. donde publicamos todas nuestras consultas con el brujo también y clases. Okay. Y ya, porque... Pues sí, que te pidan nuestros datos, güey. Sí. Si alguien está interesado en una consulta. ¿Qué más necesitan? Sí, lecturas de tarot claro. Con el brujo, que ahorita anda de promoción. Ajá. Sí, pues sí. Alineaciones, lo que necesiten. Ahí ya sabes que círculos de estudio Wicca. Uh-huh. Dentro de todo. Si son ustedes esas personas que sienten que tienen alguna de estas capacidades que han dejado anestesiadas y quieren que eso cambie, pues precisamente qué bueno que escucharon este episodio. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por animarte a invitarnos, por tener el valor de tenernos aquí. Tenemos el valor locos. Y nos vale ambas. Muy bien, perfecto, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Aldo. Gracias y nos vemos en la que sigue. Bye. Adiós. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.